La mañana del 19 de noviembre de 1988, una empleada doméstica abrió la puerta de un baño en una casa de campo a las afueras de Buenos Aires y encontró algo imposible de imaginar. La mujer más rica del mundo estaba muerta dentro de una bañera. Tenía apenas 37 años. En la habitación de al lado, su hija de 3 años seguía durmiendo sin saber que acababa de quedarse huérfana. Lo extraño es que Cristina Onassis parecía tenerlo todo. Una isla privada en Grecia, aviones, barcos petroleros, millones en el banco y acceso a un nivel de lujo que casi nadie en el planeta podía siquiera imaginar. Pero detrás de esa fortuna existía otra historia, una marcada por abandono, pérdidas devastadoras, matrimonios fallidos y una soledad tan profunda que ni todo el dinero del mundo pudo llenar. Porque esta no es solo la historia de una heredera multimillonaria. Es la historia de una mujer que pasó toda su vida buscando algo que nunca logró comprar, amor verdadero. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque para entender cómo terminó aquí, primero tenemos que volver al principio. 1. La niña que nació entre millones. Cristina Onassis nació el 11 de diciembre de 1950 en Nueva York, dentro de una de las familias más ricas del planeta. Su padre era Aristóteles Onassis, el magnate griego que había construido un gigantesco imperio naviero tras escapar de la pobreza. Su madre, Atina Libanos, pertenecía a otra poderosa dinastía marítima. Desde afuera, Cristina parecía destinada a una vida perfecta. Pero dentro de casa las cosas eran muy distintas. Su infancia transcurrió entre París, Londres, Montecarlo y Escorpios, la isla privada de su familia en Grecia. Creció rodeada de lujo, políticos, celebridades y cenas imposibles de imaginar. Veía pasar figuras como Winston Churchill o María Callas mientras navegaba en uno de los yates más extravagantes del mundo. Sin embargo, detrás de ese escenario brillante, sus padres apenas se hablaban y las tensiones familiares eran constantes. Y había algo que la marcaba profundamente. Su padre tenía un favorito, Alexander, el hijo varón destinado a heredar el imperio. Mientras a él le enseñaban barcos y negocios, Cristina aprendía a observar desde un costado. Quería llamar la atención de un hombre que parecía mirar siempre hacia otro lado. Sin saberlo, esa herida silenciosa empezaba a definir toda su vida. 2. La herida que nunca dejó de sangrar. Cuando Cristina tenía apenas 8 años, el matrimonio de sus padres se derrumbó públicamente. La razón tenía nombre propio: María Callas, la cantante más famosa del mundo y amante de Aristóteles Onassis. Mientras el escándalo recorría diarios de Europa y Estados Unidos, Cristina veía cómo su familia se rompía frente a todos. Para ella no fue solo un divorcio. Fue el comienzo de una herida mucho más profunda. Durante su adolescencia empezó a obsesionarse con algo silencioso: sentirse suficiente. Llegaron las inseguridades, las dietas extremas y una necesidad constante de aprobación, especialmente de su padre. Aunque Aristóteles comenzó a involucrarla poco a poco en los negocios familiares, seguía viendo a Alexander como el heredero natural del imperio. Cristina seguía sintiéndose en segundo plano, pero aquella necesidad de ser querida empezó a moldear toda su vida. Sus relaciones, sus matrimonios e incluso la forma en que buscaba afecto parecían responder a la misma pregunta: ¿alguien podría quererla realmente por quien era y no por el apellido que llevaba? Aunque lo peor aún estaba por llegar. 3. 29 meses que lo destruyeron todo. En enero de 1973 ocurrió una tragedia impensable. Alexander Onassis, el hermano mayor de Cristina y heredero del imperio familiar, murió en un accidente aéreo con apenas 24 años. Para Cristina fue devastador. Más allá de la fortuna y el apellido, Alexander había sido una de las pocas personas que realmente la protegían. Pero el dolor recién empezaba. Menos de 2 años después, su madre apareció muerta en París, en circunstancias nunca completamente aclaradas. Cristina tenía apenas 23 años y todavía intentaba procesar aquella pérdida cuando la tragedia volvió a golpear. En marzo de 1975 murió Aristóteles Onassis. En menos de 29 meses había perdido a su hermano, a su madre y a su padre. Tenía solo 24 años cuando heredó una fortuna gigantesca, barcos, propiedades y uno de los imperios más poderosos del planeta. Pero también heredó algo mucho más pesado: una soledad imposible de medir. 4. La mujer más rica del mundo y más sola. De un día para otro, Cristina Onassis se convirtió en la mujer más rica del planeta. Contra todo pronóstico,
Demostró ser brillante para los negocios. Tomó el control del imperio familiar. Enfrentó ejecutivos que no la respetaban por ser mujer y logró mantener el poder de la empresa en una industria dominada completamente por hombres. Desde afuera parecía invencible, la heredera perfecta, la multimillonaria que finalmente había encontrado su lugar. Pero la realidad era mucho más cruel. Mientras los titulares hablaban de lujo y glamour, Cristina acumulaba matrimonios fallidos, inseguridades y una tristeza que parecía imposible de apagar. Buscaba amor con desesperación, pero casi siempre terminaba rodeada de hombres que parecían enamorados de su fortuna más que de ella. 4 matrimonios, 4 decepciones y una sensación cada vez más fuerte de abandono. Cuando nació su hija Athina, creyó por primera vez que podía empezar de nuevo. Se volcó completamente a ella. Le prometía que nunca estaría sola como ella había estado. Pero incluso esa esperanza empezó a romperse cuando descubrió nuevas traiciones sentimentales. El cansancio emocional comenzó a volverse físico. Pastillas para dormir, ansiedad, problemas cardíacos y una tristeza silenciosa que nadie parecía terminar de entender. 5. La bañera en Buenos Aires. En noviembre de 1988, Cristina llegó a Argentina buscando algo parecido a la paz. Se refugió en una finca a las afueras de Buenos Aires invitada por amigos, intentando alejarse de Europa, de la prensa y de una vida que parecía pesar demasiado. Durante algunos días pareció mejorar. Paseaba, jugaba con su hija, hablaba sobre empezar de nuevo, pero algo dentro de ella seguía roto. La madrugada del 19 de noviembre, Cristina entró al baño, llenó una bañera y nunca volvió a salir. La autopsia concluyó que murió por un infarto agravado por años de medicamentos, agotamiento físico y un cuerpo profundamente deteriorado. Tenía apenas 37 años. La mujer más rica del mundo murió lejos de casa, en silencio y prácticamente sola. A pocos metros, su hija de 3 años seguía dormida. Días después, su cuerpo fue llevado a Escorpios, la isla privada donde descansaban ya su padre y su hermano. Allí terminó la historia de una dinastía que parecía invencible desde afuera, pero que por dentro llevaba años desmoronándose. Porque a veces las mayores tragedias no ocurren por falta de dinero, sino por falta de algo mucho más difícil de conseguir. La historia de Cristina Onassis destruye una idea muy poderosa: que el dinero puede resolverlo todo. Lo tuvo absolutamente todo. Fama, lujo, aviones privados, una isla privada y una fortuna imposible de imaginar. Pero nunca logró llenar el vacío que arrastraba desde niña, la necesidad de sentirse realmente querida. Y quizás ahí esté la verdadera tragedia de su vida. No haber muerto joven, sino haber pasado décadas sin saber si las personas la amaban por quien era o por lo que tenía. ¿Crees que Cristina alguna vez tuvo una oportunidad real de ser feliz? ¿O su historia estaba rota desde el principio? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas de las vidas más impactantes también fueron las más solitarias.